Esta es la segunda de las charlas hablando de reanimación cardiopulmonar y muchas gracias por estar aquí con nosotros. En este momento nosotros hablaremos de RCP básica. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de RCP básica, no es más que el conjunto de maniobras que nosotros vamos a utilizar, que es utilizando nuestro cuerpo, eso es importante, y nuestro conocimiento, son los dos puntos que aplicados van a tratar de recuperar la circulación espontánea del paciente. Eso es lo que es RCP básica. Los objetivos de esta charla, pues entonces son hablar de cada uno de los pasos de la RCP básica, hablar de las técnicas de RCP del lactante y del niño, y hablar por último de las técnicas de desobstrucción de la vía aérea. Esas son las tres cosas que vamos a hacer en esta charla. Y antes de continuar, simplemente quiero hacer una nota muy claro, porque la base de esta charla, igual que en la charla anterior, es ILCOR, que es el Consenso Internacional sobre Reanimación, ¿verdad? Este consenso internacional tiene una declaración que es la COSTR. Habla sobre la secuencia y las maniobras de RCP básica. Y en este consenso, en la última valoración y el último recomendaciones sobre la reanimación cardiopulmonar y ILCOR, en el cual se basan todas las asociaciones reconocidas mundiales de reanimación cardiopulmonar, nos habla que se ha encontrado que la secuencia CAB, que nos habla de compresiones para la circulación, vía aérea y respiración, y la secuencia ABC, que es abertura de la vía aérea, respiración y compresión para la circulación, son equiparables. Y también nos dice que dada que la secuencia ABC en muchos lugares es un método establecido y es bien reconocido para la RCP en niños, el grupo redactor de soporte vital pediátrico, en este caso, como ya te lo habíamos dicho, del consenso europeo, considera, y eso es por eso es que debe ser algo muy importante, que si a nivel local esta secuencia ya la tienes bien clara y si ambas son equiparables, deberías de seguir utilizando la secuencia que tú tienes. Por eso, lo vuelvo a decir claro, nos dice que CAB y ABC, y eso lo dice el Contexto Internacional, son equiparables. Entonces, en esta charla yo voy a hablar acerca de reanimación cardiopulmonar básica con el consenso de ABC y dejo la razón por la cual lo estoy haciendo. Y puedes ir a revisarlo al consenso internacional de donde hemos sacado toda esta charla. Cuando hablamos entonces nosotros de una parada cardiorrespiratoria, nosotros la vamos a definir como la interrupción de la función cardíaca y respiratoria autónoma. Pero algo muy importante que nosotros debemos de determinar, porque la idea es determinar dar RCP o no, es una interrupción potencialmente reversible. Si nosotros consideramos que es una interrupción que ya no es reversible, pues ya no vamos a dar reanimación cardiopulmonar. Eso siempre es muy importante tenerlo en cuenta. Te pongo un ejemplo. Si tienes un paciente que sufre un accidente y está decapitado, ¿me entiendes? A ese paciente no le vas a dar reanimación cardiopulmonar porque ya no es reversible el problema en el cual está entrando el paciente. La idea de enseñar el RCP básica es empoderar a las personas con cierto tipo de lineamientos que sean estándares. Entonces que tú digas, nosotros dimos RCP en China, o dimos RCP en Guatemala, o dimos RCP en Nueva Zelanda, y saber que 5 minutos de RCP en todos los lugares nos debería de conducir básicamente a los mismos resultados y dar los mismos tratamientos. Entonces vamos a dar esta línea de pasos que deberían ser secuenciales, en este caso con la línea de ABC, porque lo que ya le expliqué en la diapositiva anterior. Entonces el paso número 1 va a empezar por ver la seguridad del reanimador y el accidentado en este caso, o la persona que esté dañada. Después de eso sería comprobar el estado de la conciencia y pedir ayuda, abrir la vía aérea, comprobar si el paciente respira, ventilar si no respira, comprobar signos vitales, o sea, los pulsos centrales,
si no hay pulsos centrales o tiene una indicación, dar masaje cardíaco y activar el sistema de urgencias, siempre comprobando la eficacia de la reanimación. Y esa va a ser la secuencia que vamos a continuar. Entonces, ya hablando de los pasos uno por uno, el paso número uno va a ser el paso de seguridad. ¿Seguridad para quién? Seguridad para mí, que soy el reanimador. Seguridad para el reanimado, para que no sufra más daño. Y seguridad para la reanimación. Lo digo, escribo de otra manera. Ok. En este ejemplo, si te das cuenta, pues está un herido, que alguien que acaba de atropellar que está en el suelo. Está un reanimador con él. Está alguien deteniendo el tráfico. Entonces yo no me acerco con él. Yo no puedo acercarme con el herido si no me aseguro que pues mi punto de seguridad es correcto y por eso debería de detener el tráfico, mover al paciente si es lo correcto, pero detener el tráfico para que a mí no me vaya a pasar nada mal como reanimador. Bueno, después de eso, evitar que el paciente siga sufriendo más daño del que ya tiene, que es seguridad para la persona que se está reanimando, y hacerlo en un lugar que me proporcione las características mínimas para dar la reanimación, o sea, seguridad para la reanimación, ya que hay un mnemotécnico que nos habla de proteger, avisar y socorrer. Entonces, paso número uno, seguridad. Después del primer paso, que es seguridad, ahora ya no estamos con el paciente, nos acercamos al paciente y vamos a valorar su estado de conciencia. Lo que vamos a hacer es que al acercarnos al paciente lo vamos a llamar en voz alta. Si sabemos el nombre, pues le decimos el nombre en voz alta, es algo muy importante. No lo estamos haciendo cuchicheado con los niños, sino que lo hacemos en voz alta. Si no sabemos el nombre, pues entonces le decimos niño, niño, pero en voz alta. Es algo muy importante para ver si responde. Casi al mismo tiempo le podemos dar unas pequeñas sacudidas, porque como ya lo hemos estimulado verbal, que no responde, o prácticamente al mismo tiempo, le podemos dar unas pequeñas sacudidas para ver si la estimulación táctil hace que responda el paciente. Hay que tener cuidado, porque si el paciente tiene riesgo de trauma cervical, no debemos de mover el cuello. Recuerden de eso. Entonces las sacudidas no deberían de ser tan fuertes para mover el cuello del paciente, especialmente si no tenemos la seguridad de que no hay trauma cervical. Si no responde ni a llamarlo en voz alta, ni a sacudirlo, estimulación táctil, entonces vamos a producirle un estímulo doloroso. ¿Cómo lo hacemos? No es pegándole al niño, sino que le podemos dar solamente un pellizco en el área lateral del tórax. Es un área donde hay muchas terminaciones nerviosas y eso duele. Entonces, sin causarle más daño al paciente, le causamos leve dolor y el paciente debería de responder. En muchos de los casos no lo va a hacer. Entonces, esa es la forma en la cual vamos a comprobar el estado de la conciencia. Llamar en voz alta, provocarle un estímulo táctil y provocarle un estímulo doloroso. Entonces, paso número uno, ¿te recuerdas? Seguridad. Paso número dos, comprobar el estado de la conciencia. Si el paciente, si el paciente respondiera, o sea, ay, sí, ¿qué pasó? Bueno, ya sea cualquiera de los tres estímulos anteriores de la valoración de estado de la conciencia, que es estimulación verbal, táctil o dolorosa, entonces, y no haya, es algo muy importante, y no haya riesgo de trauma cervical, deberías colocar al paciente en posición de seguridad, que como te das cuenta en el dibujo, pues prácticamente es lateralizarlo, que eso mantengas abierta su vía aérea y evite, por si llegara a vomitar, broncoaspiración. Pero lo importante, paciente que te responde a la estimulación neurológica y que no tiene riesgo de trauma cervical. Entenderás que hacer esto con riesgo de trauma cervical fácilmente mueve el cuello y puede producirle más trauma. Pero vamos a continuar con el paciente pues más grave, ¿no? Que es el paciente que no te respondió. Entonces, a ver, paso número uno, ¿te recuerdas? Dijimos seguridad. Paso número dos, comprobar el estado de la conciencia. Vamos al paso número tres. Pues ya después de que hemos estado con el paciente en un lugar seguro para mí, para el paciente y para la reanimación, ya comprobé el estado neurológico y el paciente no responde, lo que corresponde ahorita es activar el sistema de urgencias, o sea, pedir ayuda.
Yo no pierdo ningún momento en pedir ayuda, en llamar por teléfono, no. En este momento lo que hago es, a la par del paciente, sin irme a ningún lado, yo le pido ayuda a las personas que estén alrededor mío, diciéndole, señora, usted venga a ayudarme. Lo más adecuado en este tipo de situaciones de pedir ayuda no es solo decir, hey, alguien que me ayude, porque créeme que muchas veces la gente está alrededor tuya y muchas veces nadie ayuda, sino que simplemente todos empiezan a decir, sí, ojalá que alguien ayude, sí, ojalá, uy, sí, ojalá que alguien ayude rápido. No, no, no. Entonces tú como líder de la reanimación que estás manteniendo y que debes de mantener el control, también debes de dirigir a las personas que están alrededor tuyas. No precisamente tienen que ser reanimadores, porque algo muy importante, y aprovecho ya para decirlo, el momento menos apropiado para enseñar RCP, el momento menos apropiado para enseñar reanimación cardiopulmonar es cuando hay una parada cardiorrespiratoria. En ese momento no debe enseñársela a nadie, ¿eh? Para eso están los momentos previos. En ese momento deberían intervenir las personas que ya están capacitadas para eso. Pero entonces hay muchas cosas que sí puedes pedir ayuda, seguro que sí. Y en este caso el pedir ayuda es para que la gente que no eres tú siga activando el sistema de urgencias. O sea, acá en Guatemala, ¿quiénes son? Los bomberos. Los bomberos que quieres que te lleven ese paciente que tú estás enfrente de él y que en este momento lo único que has visto que no responde neurológicamente, que te lo lleven lo más pronto posible al hospital, que se pueda, para continuar un tratamiento después de que tú ya in situ le hayas hecho muchas cosas, ¿no? Pero para eso es que necesitas ayuda. Entonces, pedir ayuda, como ya dijimos, no es alguien que me ayude, sino que es lo más dirigido posible. Si hay muchas personas, tú te vas a dirigir a uno y le vas a decir lo más claro posible. Usted, señor, el de suéter azul, el de bigote con lentes, el que tiene una gorra naranja, lo más dirigido posible. Ayúdeme. ¿Y qué va a hacer? Pues lo que yo necesito que me ayude es que active el sistema de urgencias, que no se lo decimos así. Le decimos, mire, usted tiene que llamar a los bomberos. Le dices la información lo más completa posible, porque créeme que en las situaciones de estrés la gente no sabe qué hacer. Entonces le dices, usted me va a llamar a los bomberos y le tienes que decir todo, al 122 o al 123 o al número de teléfono que sean los bomberos locales. Todo, se lo dices. Señor, usted el de lentes, venga, ayúdeme, llame a los bomberos al 122. Y fíjate que ni siquiera es suficiente que se lo digas así nada más, sino que ahora le dices, y le va a decir, cuando le contesten les va a decir, porque la gente no sabe ni qué decir, te lo prometo. Le va a decir que aquí, y se lo dices de la manera más fácil posible y comprensible, pero algo muy importante es que transmita la urgencia. Mira y le dices a los bomberos que acaban de atropellar a un niño y que el niño no se mueve y que está morado y que está sangrando de la cabeza y que está desmayado. O sea, la situación que transmita la urgencia, ¿ok? No utilices palabras médicas, por favor. O sea, decirle a la gente, y les dices que hay un paciente con parada cardiorrespiratoria, o sea, eso es perderlos, ¿eh? Que hay un paciente con exposición de masa encefálica, no tienen ni idea de lo que es la gente. Pero si le dices, y le dices a los bomberos que hay un niño que te atropelló un carro, que tiene un pedazo de cerebro de fuera, eso lo puede transmitir perfectamente la gente y transmite urgencia. Eso es algo muy importante. Se lo dices con palabras muy, muy sencillas. Imagínate que estás adentro del hospital y te llega a decir a alguien que no sabe ni quién es, por favor, véngame a ayudar con este niño que está mal. Y uno se queda, no, pues sí, seguro, si está en el hospital es porque está mal. Y le dices probablemente, bueno, espérenme un momento que estoy haciendo esto y voy. Pero ¿qué pasa si esa misma persona te llega a decir, miren, por favor, vénganme a ayudarme a este niño que no se mueve y está azul? Bueno, sin palabras médicas, si te das cuenta, se está transmitiendo un sentido de urgencia totalmente diferente que el primer caso que te puse. Y eso es lo que tú tienes que lograr con la gente, transmitir urgencia. Entonces, señor, usted, el de suéter azul, venga, llame a los bomberos al 122 y le dice que hayan atropellado un carro y hay un niño que no se mueve y que está sangrando mucho de la cabeza. ¿Sí? Toda la información. Y falta algo más que le digas a la gente. Fíjate que todo lo que le tienes que decir, pero eso se lo dices si te das cuenta en 3 segundos, ¿no? Y cuando le contesten los bomberos, me dices qué te dijeron. Es algo importantísimo. A veces nada más transmites el primer mensaje y después no le dices a la gente que te tiene a ti como reanimador que decir, sí, mire, ya me contestaron los bomberos y dicen que vienen para acá. Bueno, porque ahí ya te quedas tranquilo y dices que sí.
Pero ¿y qué pasa si los bomberos no contestan? ¿Qué pasa si está ocupado? ¿Qué pasa si no tiene teléfono celular? La gente no sabe qué hacer, insisto, la gente no sabe qué hacer. Entonces y le dices, y cuando tú le dices y nada más te respondan o nada más llames, me dices qué pasó, entonces la gente te dice, pues fíjese que no me salió nunca la llamada de mi teléfono. Bueno, pues entonces préstale a alguien y presta hasta que consigas un número de teléfono porque urge llamar a los números. Ah, vaya, sí. Y puede parecer algo muy ridículo, pero la gente, te lo prometo, llaman una vez, no contestan y se quedan, bueno, voy a esperar a ver qué me sigue diciendo, pero ahorita que estoy ahí viendo que el señor le está haciendo algo al niño, mejor no lo voy a interrumpir. No, es importantísimo activar el sistema de urgencias porque ya dijimos, a este paciente hay que llevárselo para el hospital rapidísimo y si no se lo llevas para el hospital rápido, el riesgo de que salga, aunque tú imagínate que está en parada cardíaca y tú le das todo lo maravilloso de RCP y sale de la parada cardiorrespiratoria, pero nunca llegan los bomberos, va a volver a entrar en parada si no este paciente se lleva al hospital y se le pone oxígeno y se le ponen sueros y le ponen el resto de tratamientos que hay que ponerlo seguro para el momento de la posterior a la reanimación. Entonces, activar el sistema de urgencia, pedir ayuda, importante, dirigido, con los datos completos y pedirle al final, mire, me tiene que decir después que le han contestado. Bueno, entonces continuemos. Recordemos cuáles son los pasos. ¿Te recuerdas? Paso número 1, seguridad. Paso número 2, evaluar cómo está el estado de la conciencia. Paso número 3, cuando no responde, pedir ayuda. Muy bien, ya estamos en pedir ayuda, pero recuérdate, nunca te moviste del paciente. Estás ahí a la par del paciente, solo le dijiste qué hacer a la persona de a la par. Y bueno, continúas con el paciente. Ahora me recuerdo, qué pasa si estás solo? Porque digamos, yo puse el ejemplo de si están las personas a la par tuya y les dices a las personas, bueno, usted ayúdeme, pero ¿y qué pasa cuando estás solo? Bueno, pues cuando estás solo, no debes de invertir en ese momento más tiempo activando el sistema de urgencia. O sea, lo único que vas a hacer es estar a la par del paciente y gritas, ayúdeme, alguien que me ayude. Tal vez gritas. Yo te recomendaría, especialmente en nuestros tiempos, tal vez no decir solo eso, sino que decir, ayuda, ayuda, hay un niño que tiene un accidente, hay un niño atropellado, hay un niño desmayado. Y eso podría ser mover un poco más a las personas que están alrededor tuyo para que se acerquen a atenderte. Y sigues de inmediato, esperando que alguien te haya oído y que venga. Pero, insisto, en esta primera parte de activar el sistema de urgencias, no inviertes mucho tiempo, sino que solo has visto el área neurológica, como te digo, llamas por ayuda y ¡plum!, continúas con el tratamiento. Y entonces, en ese momento lo primero que vamos a hacer va a ser abrir la vía aérea. Recordemos especialmente los lactantes por las características anatómicas, así como miramos en el dibujo. Cuando tú pones a un lactante boca arriba sobre una superficie sólida, lo que normalmente pasa, como en el dibujo de la esquina superior, es que el paciente cierra su vía aérea. Cuando flexiona la cabeza hacia adelante por el cuello, cierra la vía aérea. O sea, solo con eso puede, especialmente en los niños más pequeños, puede hacer que un paciente ya no entre ni saque aire. Entonces lo que tú deberías de hacer es evitar que tenga esa flexión y vamos a hacer la cabeza levemente hacia atrás, ¿verdad? Para permeabilizar la vía aérea y dejarla como en el segundo dibujo, ¿verdad? En el cual ya no está cerrada la vía aérea. Eso es lo que buscamos, abrir la vía aérea. Eso es un lactante. Realmente más que extender la cabeza es evitar que la tenga flexionada. Entonces eso se llama, por eso se llama esto una posición neutral, ¿verdad? Porque es evitar que la tenga flexionada. En el niño, que ya dijimos que no es un niño, son pacientes de mayor edad, necesitan un mayor grado de extensión de la cabeza y cuello para abrir la vía aérea por sus características anatómicas. Y vamos a dejar esto ahí, entendiendo que en ninguno de los dos buscamos hiperextender el cuello. Porque imagínate, la vía aérea, si tú flexionas el cuello hacia adelante, se dobla. Pero si tú lo extiendes hacia atrás, también se dobla. O sea, también se obstruye la vía aérea por hiperextensión. Entonces, no buscamos hiperextensión en ninguno. En el lactante es una leve, muy leve extensión. Más que extensión solo es evitar la flexión que ya dijimos que pasa. Comparativamente con el niño, que entre más grande es, requiere un mayor grado de extensión para la apertura de la vía aérea.
Hablando de la apertura de la vía aérea, entonces estas son las maniobras que no las vamos a describir mucho en este momento, sino que eso es durante la práctica ya frente a frente que vamos a tener. Tú puedes observar las características en un lactante y en un niño, ¿verdad? En ambos, aquí estamos aplicando la maniobra frente-mentón, que es como su nombre lo dice, una mano va a la frente y otra mano va al mentón, tratando de evitar flexión en ambos y entendiendo que en el niño necesita un mayor grado de extensión que en el lactante para mantener abierta la vía aérea. Y esta es la maniobra frente-mentón. Sin embargo, cuando hay sospecha de lesión cervical, de cualquier situación de trauma en un paciente que sugiera o que haya riesgo de que pueda haber tenido una lesión a la altura de la columna cervical, no deberíamos ni extender ni flexionarle el cuello, porque si hay vértebras fracturadas o una lesión medular ya establecida y tú mueves más el cuello, esa lesión medular se va a perpetuar o puede aumentar, causando daños irreversibles si no es que no se han dado y no los puede empeorar. Entonces, en el riesgo de que haya sospecha de lesión cervical, evitamos la flexión y extensión del cuello, eso lo vamos a evitar, y tenemos otras maniobras. Una de las maniobras es la tracción mandibular, si te das cuenta, es le fijamos con una mano en la frente al paciente y la otra mano introducimos el pulgar adentro de la boca, el índice y el medio va a la mandíbula, en el área del mentón, y la traccionamos hacia arriba, tratando de como si estuviéramos tratando de jalar su mandíbula, por eso se llama así tracción mandibular. Eso lo que hace es que mueve la base de la lengua hacia adelante y desobstruye la vía aérea si en tal caso estuviera obstruido, sin movilizar el cuello en extensión. Otra maniobra para despeje de la vía aérea en riesgos de trauma cervical, o sea, donde no queremos extender el cuello por las razones que ya mencionamos, es esta maniobra que se llama elevación mentoniana. En la elevación mentoniana nos ponemos en la cabeza, a la cabeza del paciente y con ambas manos hacemos un ejercicio de elevar el mentón hacia arriba, o sea, toda la mandíbula la elevamos hacia arriba, así como te das cuenta que aquí tenemos este dibujo de la mano sobre la mandíbula para moverla hacia arriba. En la práctica directamente la vamos a ver cómo se hace para que tú pues entiendas bien el dibujo. Continuamos entonces ahora con el siguiente paso. Vamos a enumerarlos todos desde el principio a ver si te acuerdas. ¿Cuál le dijimos que era el paso número 1? A ver, seguridad. Recuérdate, eso no se te puede olvidar. La seguridad es vital, es lo primero. Paso número 1, seguridad. Después de eso es valorar el estado de la conciencia. En el paciente que no responde, entonces después de eso es pedir ayuda de la manera que ya dijimos, sin aplicar mucho tiempo en eso. Rápidamente continuamos con el paciente. Después de pedir ayuda ya nos acercamos con el paciente y ¿qué hacemos? Exacto, exacto. Vamos a abrir la vía aérea. Abrimos la vía aérea y ahora, solo después de que se abre toda la vía aérea con cualquiera de las maniobras, entonces sí, comprobamos la respiración. Ok, ¿qué vamos a hacer? Entonces nos acercamos, como están las fotos, ponemos nuestra cabeza de manera lateral cerca de la boca y la nariz del niño y lo primero que vamos a ver es el tórax si se está expandiendo. Ese es uno. Vemos si el tórax se expande. Dos, con nuestra oreja cerca de la nariz y la boca del paciente oímos si el paciente respira. Y tres, sentimos a nivel de nuestras mejillas si hay un flujo de aire que se está moviendo. Entonces con esta, que es un mnemotécnico de voz, ver, oír, sentir, podemos comprobar si el paciente respira autónomamente o no lo hace. Hay muchos pacientes que pueden tener una respiración muy superficial, ¿sabes? Y si tú no te acercas y haces una valoración profunda, de lejos hasta te puede parecer que no está respirando. Pero algo importante por eso es acercarte y comprobar que el paciente está respirando. Esto lo hacemos en segundos, ver, oír y sentir y determinamos si el paciente está o no está en parada respiratoria. Valoremos otra vez los pasos, a ver qué te parece. Paso número 1, seguridad. Paso número 2, valorar el estado de la conciencia. Siguiente paso, pedir ayuda.
Siguiente paso, abrir la vía aérea. Siguiente paso, comprobar la respiración con voz, ver, oír, sentir. Cuando ya hemos comprobado, después de abrir la vía aérea, nos acercamos con el mnemotécnico voz, ver, oír y sentir para ver si el paciente respira y no respira, porque estamos hablando del paciente que está críticamente enfermo, no está respirando, pues entonces ahí es el primer diagnóstico que hacemos, que es determinamos que el paciente que está en parada respiratoria. ¿Okay? Si el paciente está en parada respiratoria, lo que determina es que le apoyemos con las ventilaciones. ¿Okay? Entonces aquí vamos, si ya te das cuenta, en la secuencia del A, B, C. A es abrir la vía aérea, B es ventilar. En el caso de los lactantes, por sus características anatómicas, y si nuestra boca es lo suficientemente grande, podemos nosotros hacer el sello de mi boca a la boca y la nariz del paciente. O sea, coloco yo mi boca alrededor de la boca y la nariz del paciente lactante. Hay lactantes que son muy grandes. O hay adultos, especialmente las mujeres, que pueden tener su boca muy pequeña. Si en el caso de que no coincida el área de mi boca para cubrir la boca y la nariz del lactante, podemos proceder a hacerlo como lo hacemos en un niño. En un niño nosotros lo hacemos boca a boca, que es que colocamos alrededor de la boca del paciente nuestros labios. O sea, el sello de la boca no va sobre los labios del paciente, sino que va alrededor de los labios del paciente. A pesar de que es boca a boca, pero el objetivo no es tocar los labios, ¿ok? Es hacer un sello alrededor de los labios del paciente. No es ir a dar un besito, no es ir a silbar, es colocar nuestra boca y cuando tenemos el sello, ya sea del lactante, boca, boca-nariz o el niño, boca a boca, lo que vamos a proceder es expirar de una manera fuerte, sacamos nuestros pulmones exhalando. Eso es lo que vamos a hacer. Y con nuestra visión periférica vamos a observar si el tórax se eleva. Eso es el objetivo. Realmente el objetivo, recuérdate, no es poner la boca y echar el aire nuestro, no, no, no. El objetivo real es elevar el tórax del paciente. Eso es algo que debe estar en tu cabeza. Porque si no se eleva el tórax del paciente, es como decir que tus ventilaciones no están sirviendo de nada. Tus ventilaciones no son efectivas. Si eleva el tórax del paciente, esa es la meta. Entonces, al inicio del problema vamos a comenzar con 5 respiraciones. 5 respiraciones que las vamos a llamar respiraciones de rescate. Eso es solo la primera vez. La primera vez, 5 respiraciones de rescate. Y recuérdate que de esas 5 respiraciones puede que alguna no te salga bien, seguro, porque tal vez tienes que acomodar la vía aérea diferente, tienes que mejorar el sello alrededor de la boca, tienes que dar con mayor presión de la que estás dando. Eh, entonces son situaciones que pueden hacer que tus respiraciones iniciales no sean efectivas. ¿Qué dijimos que es una respiración efectiva? La que eleva el tórax. Ok, pero de esas 5 respiraciones de rescate tienes que procurar que al menos 2 sean eficaces. ¿Qué es respiración eficaz? Que eleve el tórax. Ok, entonces ventilamos inicialmente 5 respiraciones que al menos 2 sean efectivas. Si las 5 son efectivas, maravilloso, pero al menos 2 tienen que ser efectivas. ¿Okay? Si el paciente solo tuviera un problema de que está en parada respiratoria, tú vas a continuar con esta secuencia de ventilación en un ritmo acorde a la edad del paciente. Recuérdate que el paciente entre más pequeño es, necesita frecuencias respiratorias más elevadas y entre más cerca de la pubertad está nuestro paciente pediátrico, las respiraciones van a ir a una frecuencia mucho menor. Y por eso hablamos de frecuencias respiratorias que pueden ser de 12 para el paciente que está en la etapa cerca de la pubertad, ¿sí? Hasta 30 o 40 respiraciones si el paciente es un paciente de un mes de vida, por decirte algo, ¿verdad? Sigamos en la secuencia, ¿te parece? Vamos a seguir comprobando los pasos a ver cómo se te van quedando. Paso número 1, seguridad. Siguiente paso, comprobar el estado de la conciencia.
Siguiente paso, pedir ayuda. ¿Qué sigue después? Abrir la vía aérea, valorar si el paciente está respirando con ver, oír y sentir. Si no respira, dar las ventilaciones de rescate, que tienen que ser ¿cuántas? 5 ventilaciones de rescate, y de esas al menos ¿cuántas deberían de ser efectivas? O sea, elevar el tórax, 2. Muy bien. Entonces, después de que ya hemos elevado el tórax al menos 2 veces con las primeras 5 ventilaciones de rescate, ahora nosotros vamos a comprobar los signos de función cardíaca. O sea, lo que vamos a hacer es comprobar el pulso. Nosotros vamos a comprobar el pulso, siempre un pulso central, que no se te olvide. Nunca le vamos a ir a buscar pulsos periféricos a estos niños que están en situaciones de alteración funcional orgánica, porque hay muchas situaciones como bajo vaso cardíaco, vasoconstricción periférica o la misma vasodilatación. O sea, hay muchas situaciones que pueden hacer que no se perciban adecuadamente pulsos periféricos. Por eso es que vamos a buscar siempre pulsos centrales, no ir a perder el tiempo en este momento no ir a buscar pulsos periféricos. Los pulsos periféricos son para otras situaciones, pero cuando estamos pensando en parada, pulso central. Debido a las características anatómicas del paciente, lo ideal es en los pacientes lactantes que tú busques el pulso central a nivel braquial o femoral. ¿Sí? Lactante, braquial o femoral. Muchas veces es más fácil braquial en un lactante porque tiene menos ropa, si estamos hablando del niño que está llegando de la casa. Y cuando ya el paciente es más grande, niños arriba de esto, cuando vamos a buscar el pulso a nivel carotidio o femoral. Si te das cuenta, en los lactantes no buscamos, mejor dicho, carotidio, porque normalmente los lactantes tienen un cuello más chiquito, más corto y es más gordito. Entonces es un poquito más difícil comprobar un pulso carotidio. No sé, no digo que imposible, no digo que imposible, pero los puntos recomendados en el lactante es braquial y femoral. En cambio, en un niño, los puntos recomendados, si te das cuenta, excluye el braquial porque normalmente los niños o ya tienen más músculo a nivel de su brazo o también puede tener ya más tejido celular subcutáneo, más grasita, y eso hace que se dificulte esa percepción del pulso central. Entonces, además de determinar la anatomía, hay que determinar también cuánto tiempo vamos a pasar haciendo esto. Y recuérdate que no deberías de tomar más de 10 segundos para un paciente para determinar que está en parada. ¿Sí? No más de 10 segundos. 10 segundos es muchísimo tiempo. A ver, ¿por qué 10 segundos muchísimo tiempo? Porque recuérdate, a ver, ¿cómo vas con el paciente? Es un paciente que estás llegando a verlo porque está pasando algo mal en él, ¿no? Por algo te has acercado en él, lo estás viendo tirado en el suelo, lo estás viendo que no responde en algún lugar. De ese paciente estamos viendo. O sea, empieza por seguridad. Después le estimulas tú para ver cuál es su respuesta neurológica de su estado de conciencia y te das cuenta que no responde ni verbal, no responde táctil y no responde doloroso. Este paciente, ok, activas el sistema de urgencia, llamas a otra persona para que te ayude y para que llame a los bomberos. ¿Qué sigue después? Te acercas, te abres la vía aérea y sigue el paciente sin tener ninguna respuesta. Oyes y el paciente no está respirando, ¿sí? O sea, no te respondió ningún estímulo neurológico y no está respirando. De este paciente estamos hablando. Y ahora que lo miras, fíjate que, imagínate, va a ser un paciente que normalmente va a estar frío, que va a estar con cambios en la coloración de su piel, va a estar pálido, va a estar morado, va a estar amarillo, va a estar verdoso. Entonces, de este paciente es el que estamos hablando. No respuesta neurológica, no respiración, alteraciones de signos de la perfusión de la piel. Y ahorita llegas y le tocas 10 segundos al pulso y no sientes pulso. ¿Qué crees que está pasando? Bueno, pues lo más seguro es que estén parada. No deberías de perder más tiempo en buscar el pulso de un brazo. No. Ah, no. Así sí tiene. No. Ah, no, ese es mi pulso, ya me di cuenta. Mejor se lo voy a tocar en el otro brazo. No, es que a mí siempre me cuesta tocar malos pulsos. ¿Sabes qué? Tú también, compañero, ¿puedes venir a tocarle el pulso? No, eso no, porque, insisto, te estoy hablando de qué paciente. La verdad es un paciente
no respuesta neurológica, no respiración espontánea, alteraciones de la perfusión y que no tiene pulsos en menos de 10 segundos, de inmediato iniciamos masaje, ¿de acuerdo? Entonces ese es el punto en este momento, comprobación del pulso, y si no tocamos el pulso, iniciamos masaje. La indicación para dar masaje cardíaco, para dar compresiones torácicas en lactantes y niños son entonces que no tenga pulsaciones centrales el paciente, ninguna, cero, pulso central, recuérdate eso. O que tenga pulsaciones, pero que sean menos de 60 pulsaciones por minuto. 60 pulsaciones por minuto. Eso es fácil sentirlo si te pones a pensar que son las agujas del reloj. Tac, tac, tac. Eso es 60 pulsaciones por minuto. Si tiene menos de eso, recuérdate, 50, 40, 30, 20. Eso es igual a parada cardíaca una vez el paciente esté inconsciente, no respira y tenga signos de mala perfusión. O sea, un paciente con 40 latidos por minuto que esté inconsciente, que no respira y tenga signos de mala perfusión es igual a parada. Hace mucho tiempo se hablaba de bradicardias severas y no sé qué otras cosas. No, pero hoy sabemos que un paciente de menos de 60 latidos por minuto que no responda al estímulo neurológicos, que no respira automáticamente y que tenga datos de mala perfusión está en parada. Y lo que debemos de hacer es darle masaje cardíaco, compresiones torácicas. El lugar anatómico, y eso ponte ahorita la mano en tu pecho, por favor. Entonces lo primero que tienes que ver tiene que ser exactamente en el centro del pecho. Entonces buscas tu esternón, esa es la línea media del tórax a nivel de tu esternón. Y vas tocando tu esternón desde arriba hacia abajo. Desde arriba del esternón hacia abajo, hasta tocar el apéndice sifoides hasta abajo. Ok, entonces trata de hacer una división muy rápida de 3 partes del esternón, una parte superior, una parte media y una parte inferior, no tocando el apéndice sifoides, es algo muy importante, no tocando el apéndice sifoides. Entonces, en el tercio inferior del esternón, este va a ser un área que es sumamente sólida para poder resistir las compresiones, 1, y 2, es un punto anatómico en el cual eleva la presión intratorácica de una manera muy adecuada para causar esa compresión cardíaca que estamos buscando y al apachar el corazón, un corazón que está lleno de sangre, permitirle que entonces expulse esa sangre a nivel sistémico, que al final es la idea, ¿verdad? Nuestra idea no es apachar el tórax, sino que la idea es apachar el ventrículo y que ese ventrículo saca sangre para la circulación sistémica y perfunda nuestros órganos, que en ese momento no se estaba dando porque estaba parado el corazón. Entonces, tercio inferior del esternón en la línea media. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Bueno, pues el objetivo es causar una compresión del tórax. Si tú te pusieras, imagínate que estás viendo el tórax de un paciente de lado. O sea, si estás viendo esa porción antero-posterior, eso es lo que estás viendo. Entonces, nuestro objetivo va a ser lograr deprimir al menos un tercio de ese diámetro. Al menos un tercio de ese diámetro, de adelante hacia atrás. Del diámetro anteroposterior del tórax, un tercio. Pero algo muy importante, tampoco el objetivo es, cuando le estás dando compresiones a un paciente, es tocar la columna vertebral del niño. No, no. Es al menos un tercio, pero también es no pasarte de la mitad de un tercio a la mitad del diámetro anteroposterior del tórax. Sería la profundidad correcta que tenemos que deprimir en las compresiones torácicas. Tercio inferior del esternón, sobre la línea media, es algo muy importante. ¿Por qué sobre la línea media? Porque el esternón es sumamente, realmente lo más sólido que tienen los pacientes comparado con las otras estructuras. Si tú comprimes sobre el lado derecho y sobre el lado izquierdo del tórax, probablemente sí, le puedes hacer compresión torácica, aumentar la presión intratorácica y comprimir el ventrículo. El gran problema es que son partes menos sólidas. Ahí están las costillas, ahí están cartílagos, y entre más pequeñas un niño es peor, porque es menos sólido, menos resiste las compresiones y es más fácil que le fractures una costilla, es más fácil que disloques una costilla. Y esas son cosas que pueden prevenirse simplemente con seguir las recomendaciones de hacerlo sobre la línea media. Entonces en la línea media, en el tercio inferior del esternón,
buscas deprimir un tercio del diámetro anterior-posterior y no pasarte de la mitad de ese diámetro. Eso es el lugar, eso es la compresión. Y algo muy importante es que así como es importante comprimir, también es muy importante retirar toda la presión que le estás haciendo al tórax. Fíjate que no te estoy diciendo que separes la mano del tórax, no, no es necesario separarla. La puedes dejar tocando la piel, pero lo que sí es muy importante es quitar la presión. Si tú continúas con presión en el tórax, no permites que haya una recuperación total de ese diámetro del tórax y por tanto no permites también que haga una recuperación total del ventrículo. Y si tú dejas el ventrículo apachado, no se llena. Y si no se llena, lo próximo que vas a comprimir va a ser un ventrículo que no se haya llenado, o sea, un ventrículo vacío. No sirve de nada estar comprimiendo un ventrículo vacío. Sirve estar comprimiendo un ventrículo que le has dado tiempo y le has dado espacio, o sea, le has quitado la presión para que se vuelva a llenar. Eso es importante. Entonces, así como es importante la depresión, también es importante el retiro de esa depresión, ¿de acuerdo? Y por último, vamos a hablar de el ritmo. El ritmo es algo que se ha discutido muchísimo a lo largo del tiempo y desde hace ya varios años tenemos entendido que un ritmo de 100 compresiones por minuto es correcta, es lo ideal para mantener el gasto cardíaco de los pacientes realmente a un porcentaje bajo comparado con lo que debería hacer el corazón normal, pero hacerlo más lento disminuye más el gasto cardíaco y hacerlo arriba, especialmente de 120 compresiones por minuto, pasa lo siguiente. Imagínate que tú le estás dando compresiones y el ritmo de compresiones por minuto no se lo estás dando con 100, sino que se lo estás dando a 180 compresiones por minuto. Fíjate que en los momentos de estrés es bien fácil darle muchísimo más compresiones a un paciente, hacerlo muy rápido, rápido, rápido. No. Y en los momentos de estrés es bien fácil hacerlo, pero hay que tener mucho cuidado, porque el comprimir demasiado rápido el tórax de un paciente se traduce en que tú comprimes la primera vez, fantástico, y el ventrículo que estaba lleno de sangre, pum, lo comprimiste y ¡fluf! Sale toda esa sangre hacia la circulación sistémica. Ahora quitas la compresión, pero si solo la quitas un momento muy pequeño, que eso equivale a dar muchísimas compresiones por cada minuto, o sea, darlas muy rápido, no le das el tiempo suficiente para que ese ventrículo se vuelva a llenar. Entonces, como ya lo dijimos en el dato pasado, que cuando no le liberabas la presión, no dejas que se vuelva a llenar el ventrículo, también es importante el tiempo de relajación del ventrículo. Si el tiempo es muy poquito porque le estás dando demasiadas compresiones, estás comprimiendo muchísimas veces un ventrículo vacío. Y eso no sirve de nada. Y por eso es que es muy importante que mantengas el ritmo de 100 compresiones por minuto. Ok, 100 compresiones por minuto es este ritmo. Tas, 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 tas. Esto es 100 compresiones por minuto. Cuando tú ya lo has hecho muchas veces, cuando ya das RCP, cuando ya has recibido muchos cursos de reanimación o cuando estás acostumbrado al ritmo, es fácil relativamente hacerlo, ¿no? Es como bailar. Cuando bailas muchísimas veces, pues es muy fácil que lo sigas haciendo, seguir el ritmo. Cuando estás empezando a bailar, cuesta. Cuando estás empezando a dar reanimación, también cuesta mucho el que te puedas quedar muy pegado al ritmo correcto. Entonces, lo que yo te recomiendo es que te tratas de hacer a un ritmo que sea cómodo para ti, pero que, te lo digo así, que signifique algo para ti. Te digo algo, cuando a mí los europeos me enseñaron la reanimación cardiopulmonar, pues me decían, bueno, haz un ritmo y un ritmo que en ese momento estaba pues muy de moda, era el ritmo de la Macarena. Entonces es darle a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar, ¿te das cuenta? Esto es 100 por minuto, esto es 100 por minuto. Los cursos de Estados Unidos recomiendan el ritmo de esta canción de Staying Alive, que dice ja, 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 Staying Alive. O sea, ¿te das cuenta? Son 100 compresiones por minuto. Y son canciones que en este momento pues tienen este ritmo y que es fácil asociarte a ellos porque ya dijimos, si le das muy lento es problema
y si te vas muy rápido también es problema. Ahora yo he estado viendo recientemente que también está el ritmo, si te gustan las guerras de las galaxias, ahorita que está nuevamente de moda eso, el ritmo de la marcha imperial, y que es el ritmo de el lado oscuro, ¿no? Cuando salen los malos, que es tan, 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 tan. O sea, al final todos estos ritmos lo que tienen son 100 compresiones por minuto, ¿verdad? Y cualquiera que sea que te sirve para hacerlo bien y que sepas todos los demás lineamientos, pues bienvenido. Entonces ya vimos cuáles eran los lineamientos y las indicaciones para dar el masaje cardíaco, también el lugar anatómico, y ahora vamos a hablar rápidamente acerca de las características de las técnicas. El punto, como ya lo dijimos, a deprimir es la línea media, que es donde está el esternón, en su región inferior, en su tercio inferior, y esto es por la solidez que es. En el caso de un lactante es de las áreas más sólidas y donde transmite mejor presión al tórax y mejor presión al ventrículo que queremos comprimir. Bueno, para mantener esa compresión podría ser suficiente que en lactantes utilicemos solo dos de nuestros dedos. Como en esta foto te das cuenta, los dedos utilizados están siendo el dedo medio y el dedo anular. En tu mano, si miras tu mano de frente a ti, lo más seguro, no en todos, pero lo más seguro es que el dedo medio y el anular sean los dedos que sean de un tamaño más relacionado, de un tamaño más parecido, y puede ser correcto que lo hagas de esta manera. El índice normalmente nosotros tiene más fuerza y por eso es que muchas personas prefieren hacerlo porque con el índice y el medio, porque transmite más presión. No, no es algo que esté mal, ¿ok? No es algo que esté mal. Sin embargo, el lineamiento te dice, pues trata de hacerlo con los dedos que sean más parecidos en tamaño, ¿ok? Sin embargo, hay muchas veces que los lactantes son más gorditos o son más grandes o tienen el tórax más rígido por cualquier razón, o especialmente en las mujeres pueden tener una mano muy chiquita o dedos relativamente débiles para hacer esto. Por lo tanto, recuérdate que el punto importante es alcanzar la meta de la compresión, que la meta de la compresión es al menos un tercio del diámetro anteroposterior. Si no logras hacer eso, o si lo logras hacer, pero haciéndolo más despacio, o sea, no te vas en la meta del tiempo, que son 100 compresiones por minuto, de nada sirve que lo hagas solo con dos dedos. Entonces, así como en los niños, lo podemos hacer apoyándonos lo más que podamos solo el talón de la mano en la región que ya determinamos, entendiendo que cuando yo ponga el talón de mi mano, lo más seguro es que parte del talón de mi mano se va a salir de la región del esternón. Pero entre más yo pueda poner en la región del esternón, más protejo al paciente. O sea, es hacer la maniobra protegiéndolo lo más que puedo de efectos secundarios que puedan ser prevenibles. Entonces, en lactantes, idealmente dos dedos perpendiculares al tórax, tratando de mantener dentro del esternón, y en niños más grandes o en lactantes, pero que se salgan de las características para que mis dedos puedan hacerlo, poniéndole el talón de la mano en la región anatómica que ya habíamos hablado, siempre buscando las metas de compresión y de frecuencia. En esta foto de acá podemos observar las compresiones al tórax de un lactante, en donde pues por la mano de la reanimadora pues los dedos no tenían la suficientemente fuerza para hacer las compresiones y mantener la profundidad y la rapidez, y entonces lo que se ha decidido es hacerle compresiones con el talón de la mano, entendiendo que haciéndolo de esta manera pues abarcamos un área más grande del esternón y que el riesgo es un poco mayor, especialmente por lesiones a las costillas. Sin embargo, lo más importante es entender que la meta de la reanimación es la profundidad y la velocidad, y para eso debo hacerlo de la manera correcta. Otra de las técnicas que podemos hacer es abrazando al niño, que es la foto inferior, en donde nosotros colocamos nuestros pulgares sobre el esternón del paciente, lo más perpendiculares que se puedan. Si te das cuenta, en esta foto están como acostados los pulgares. Y es porque las manos de la reanimadora ya son muy pequeñas para el tórax del paciente. Normalmente este tipo de reanimación lo podemos hacer
pero niños en lactantes muy pequeños, o que nuestra mano fuera lo suficientemente grande para poder rodearlos y hacer la compresión con los pulgares lo más perpendicular que se pueda al tórax del paciente. Y cuando los pacientes ya son niños ya más grandes, pues entonces lo vamos a asociar con las características que lo hacemos en un adolescente o un adulto, que es entrelazando mis dedos, una mano sobre la otra, y aplicando la presión sobre el talón de mi mano, sobre la región que ya hemos mencionado, que es la parte inferior del esternón sobre la línea central. Entonces, así como tal lo muestra la foto, yo voy a poner mis brazos estirados y la fuerza que voy a transmitir yo al paciente es la fuerza de la parte superior de mi cuerpo. Y eso es lo que va a hacer deprimir al paciente el tórax. Vamos nuevamente a un recordatorio por pasos, a ver si no te me has perdido en este momento. Y si hay algo que tengas que regresar, simplemente regresa a las diapositivas que van a estar contigo. Entonces, paso número 1, seguridad. Siguiente paso, valorar el estado de la conciencia. Siguiente paso, pedir ayuda. Después de eso, abrir la vía aérea, ventilar, 5 ventilaciones de rescate, con 2 efectivas al menos. Después de eso es la verificación de los pulsos. Y si no tiene pulsos o tiene menos de 60 pulsaciones por minuto, una vez no tenga otros signos de vida, que es la no respuesta neurológica, la no respiración automática y cambios de coloración en la piel, lo que toca es hacer compresiones. Compresiones en la línea media del esternón, tercio inferior del esternón, con la meta de comprimir en profundidad, ¿te recuerdas cuánto? Al menos un tercio del tórax, de adelante hacia atrás y no pasándote de un medio. Eso es importante, tratar de mantener eso. ¿Y a qué velocidad? Al ritmo de la Macarena o el ritmo de Staying Alive o al ritmo de la Marcha Imperial, que son 100 compresiones por minuto. Idealmente andar entre la velocidad de 100 a 120 compresiones por cada minuto. Idealmente no más lenta, ya dijimos por qué. Idealmente no más rápida, ya dijimos por qué. Ok. Bueno, entonces, la relación, porque ahora pues ya dijimos que este paciente está en parada cardiorrespiratoria, necesita apoyo de la función cardíaca y de la función respiratoria. Entonces ya nos vamos a quedar con ciclos de ventilación, compresiones, y entonces eso va a ser la relación de mi masaje, ventilación. Al personal sanitario, o sea, cuando nosotros trabajamos en hospitales, tenemos que ver con la salud de los pacientes, estamos más asociados a las características anatómicas de los pacientes y a la manipulación de ellos. Lo que se les recomiendan es que den ciclos de 15 compresiones y 2 ventilaciones. Por 15 compresiones torácicas vamos a dar 2 ventilaciones, buscando que las dos se expandan ahora, por supuesto. Solo para dejarlo claro, las 5 respiraciones de rescate solo son al inicio, solo son la primera vez. Después los ciclos son de 15, 2, 15, 2, ya no volvemos a 5. Eso es solo la primera vez que iniciamos. 15 compresiones, 2 ventilaciones. Si somos personal sanitario. A la población laica, a la población general, le decimos compresione 30 veces y ventile 2 veces. Y vayas en ciclos de 30 a 2, 30, 2, 30, 2. ¿Sí? Y algo muy importante, si somos personal sanitarios, pero la reanimación la estamos dando por alguna razón solos, o sea, no hay nadie más que nos apoye del personal sanitario, también podemos darle 30 compresiones y 2 ventilaciones. Considerando que nosotros tenemos que manejar las compresiones y la vía aérea solos, entonces nos pide hacer menos cambios y hacer 30, 2, ¿sí? ¿Entiendes? Personal sanitario 15, 2, pero si el personal sanitario está solo, también 30, 2 es lo recomendado. Hagamos otro recomendatorio más, porque eso es muy importante, como te das cuenta, es meterte a la secuencia de la reanimación cardiopulmonar, porque la secuencia de reanimación cardiopulmonar básica incluso también nos lleva a vernos otra cosa. De esto nos lleva a toda la línea de la reanimación intermedia y avanzada. Así que estés haciendo solo la básica o la intermedia o la avanzada, la base pues precisamente es esto. Entonces el paso número 1, seguridad. Después, valorar el estado de la conciencia. Después, pedir ayuda. Después,
abrir la vía aérea, ventilar, 5 de rescate, que expandan, 2 al menos, muy bien. Después de eso, vemos los pulsos centrales, ya dijimos. Si el paciente tiene menos de 60 latidos por minuto o no tiene ningún latido, pues está en parada y lo que indica es masaje. Masaje torácico que lo damos en ¿qué región? Línea media, tercio inferior del esternón, buscando qué metas. Comprimir al menos un tercio del diámetro anteroposterior, no pasando de la mitad. ¿Y a qué velocidad? 100 compresiones por minuto. Muy bien. ¿A qué ritmo la tenemos que dar ya cuando estamos asociados a ventilaciones? Nuestros ciclos de ventilación-compresión. 15-2 si somos personal sanitario, pero si estamos apoyados. Si estamos con personal sanitario pero solos, 30-2. Muy bien, al igual que personal que no es de personal sanitario, personal laico, también le recomendamos 30-2. Entonces vamos en esa secuencia. Fíjate que vas en la secuencia de 15 compresiones, 2 ventilaciones, suponiendo que estás apoyado. Pero ahora pasa algo. ¿Qué pasó con el sistema de urgencias? ¿Sí me contestaron? ¿No me contestaron? ¿Será que ya vienen en camino? Y recuérdate que la primera vez que los activamos, al menos la indicación que le habíamos dado a la persona era simplemente que dijera, mire, ahorita no responde, porque no habíamos visto nada más. En cambio, en este momento estamos viendo que el paciente está en parada cardiorrespiratoria, por eso que le estamos dando la reanimación. Entonces, algo muy importante. Aquí tenemos que separar dos cosas. Si estábamos acompañados de personas que pudieron nosotros decirle y ellos activaron el sistema de urgencia, simplemente aquí lo que hacemos es con las personas preguntarles, ¿y qué pasó? ¿Y llamaste a los bomberos? ¿Y qué te contestaron? O sea, asegurarnos de que sí hayan llamado, porque si nos surgía, ahora que ya vimos que el paciente está en parada cardiorrespiratoria, nos surge más todavía. Recuérdate eso. Eso es por un lado. Entonces asegurar que lo hayan activado y si no lo han hecho, que lo hagan, ¿verdad? Y si no, si estamos solos, ¿qué pasa? Porque también recuérdate que pusimos, ¿te recuerdas que habíamos dicho cuando dijimos cómo activamos al inicio de la reanimación, cuando estamos solos, qué activamos? Solo pegamos un grito y decimos, ayuda a alguien que venga a ayudar a este niño que lo han atropellado. Y seguimos, pero puede que nadie me haya oído, puede que nadie haya venido en mi auxilio. Y en este momento que yo determine que el paciente está en parada cardiorrespiratoria, es imperante que alguien active el sistema de urgencias. Pues, ¿qué pasa si yo sigo solo? Si yo sigo solo, después de dar un minuto de reanimación cardiopulmonar, entonces debo de detenerme y yo activar el sistema de urgencias. O sea, yo ya le di un minuto de RCP, de ventilación con compresiones, y en este momento yo sí digo, bueno, pues entonces ahora me tengo que detener y yo saco mi teléfono móvil y yo marco al 122, al 123 o al número que sea en tu localidad y activo el sistema de urgencias. Eso tiene que ser así. Pero mire, ¿y cómo vas a detener la reanimación cardiopulmonar si es algo tan importante? Sí, seguro que es algo más importante. Por eso es que este caso es caso que menos queremos, es el caso extremo. Pero hay que dejarlo bien claro. Si no activas el sistema de urgencias, tú puedes pasar 20 minutos, 30 minutos dándole la reanimación cardiopulmonar al paciente y que nadie te vaya a llegar a ayudar y que nunca lo van a llevar al hospital. Entonces, aunque tú lo saques maravillosamente de la parada, el paciente va a ir a hacer parada cardiorrespiratoria nuevamente y de todos modos va a morir, que es lo que tú no quieres, ¿no? Entonces, te detienes lo menos posible y activas lo más rápido posible el sistema de urgencias, marcando en tu móvil, pero tú no tienes teléfono, entonces tocándole las puertas a todos los vecinos que estén hasta que alguien te abre y ya le da las indicaciones para que ellos llamen y tú te regresas con el paciente, o vas al teléfono público de la esquina y tú le echas una ficha y pues tú llamas. O sea, como te digo, son situaciones de las que menos uno quiere. Una reanimación cardiopulmonar donde no estás solo y te tengas que mover del paciente para que tengas que activar el sistema de urgencias. Pero puede pasar y tienes que tener claro, si no activas el sistema de urgencias, el paciente no va a ir para ningún lado. Entonces, entre más temprano lo activas, las posibilidades de que el sistema de urgencias te responda más temprano y te apoyen y se traslade al paciente, pues eso repercute directamente sobre la vida del paciente al final de toda la reanimación. Y de eso es lo que estamos hablando. Si no te tienes que detener, fantástico, no te detengas. Si alguien no estaba y ahora sí está alguien y ahora le puedes dar las indicaciones sin detenerte, pues qué mejor. Si están las demás personas y ellos te siguen llamando, pues qué mejor. Pero si no están,
Debes de detenerte lo menos posible y activarlo tú. A eso es lo que yo me refiero. E idealmente esto debería de ser después de al menos un minuto de ya reanimación cardiopulmonar establecida por nosotros. Entonces, continuamos en la secuencia: seguridad, conciencia, pedir ayuda, abrir la vía aérea, ventilar, pulsos centrales, compresiones, reactivar el sistema de urgencia si, no es que no se, si es que no se ha activado al minuto. Y entonces tenemos que ver pues si esto que estamos haciendo de las compresiones y las ventilaciones funciona o no funciona. Y eso es comprobar la eficacia de nuestra reanimación. Cada 2 minutos nosotros vamos a suspender lo menos posible las maniobras de RCP y vamos a buscar si el paciente tiene pulso central, que es la función cardíaca, y respira. Cada 2 minutos. Antes de 2 minutos no paramos. Antes de 2 minutos no paramos porque lo vital es mantener este proceso de circulación asistida y ventilación asistida. A los 2 minutos nos detenemos, buscamos pulsos, buscamos respiración con las características que ya sabemos para esta búsqueda de signos, y si no tiene, pues decidimos continuar con las maniobras, por supuesto. Si el paciente pues no respira, pero ahora ya tiene pulso, pues entonces lo que te está diciendo, bueno, ya no está en parada cardíaca, pero solo en parada respiratoria. Entonces, ¿qué toca? Dar solo ventilaciones, exacto, al ritmo que corresponda para el niño según el grupo etario donde esté de vida, de edad. Si el paciente continúa en parada cardiorrespiratoria, pues entonces lo que necesita es continuar con masaje y ventilación. Si lo que el paciente pues ya salió de la parada cardíaca y ya salió de la parada respiratoria, pues entonces nos detenemos al masaje y ventilación. Y siempre es muy importante entender que el paciente que ha salido de la parada cardiorrespiratoria puede volver a entrar en una parada cardiorrespiratoria. Y por eso es que la subsecuente reevaluación del paciente que ha salido de la parada es muy, muy importante. Bueno, ¿cómo vamos a saber cómo han pasado 2 minutos? Pues puede ser de varias maneras. Una forma muy sencilla, contándolos. Ahora, nosotros como reanimadores, si nosotros estamos reanimando, créeme que algo que es muy sencillo, que es ver 2 minutos, en ese momento que estás tú reanimando, tú compresionando, tú manejando la vida del paciente, es muy difícil que yo mismo lo mire. Por eso, si hay más personas, estas son de las tipos de cosas que nosotros le podemos pedir fácilmente a las demás personas, especialmente a aquellas personas que no están haciendo nada, sino que solo nos están fastidiando y que nos dificultan más la reanimación. Entonces le dices, bueno, tú, cuéntame 2 minutos exactos desde ahora, y cuando sean los 2 minutos me dices y me hablas. Mira, ya van 2 minutos. Que tal vez a la persona que está enfrente mío no significa nada, pero para mí va a significar muchísimo porque me dicen a los 2 minutos y en mi cabeza de inmediato dice, debes de detenerte para reevaluar si el paciente ya tiene respiración o si tiene función cardíaca autónoma. Entonces, para eso es que tú utilizas a las personas que están alrededor tuyo. Normalmente es para activar el sistema de urgencia y para contarte los minutos. Hay veces que no va a haber nadie para ayudarte, o que las personas, imagínate que sea solo el familiar del niño el que está a la par tuya. Créeme que pedirle que se ponga a contar 2 minutos al familiar del niño es difícil, muy difícil. Tal vez lo va a tratar de hacer por ayudarle, pero va a estar tan nervioso que le va a costar muchísimo. Entonces, y no hay nadie más que te ayude, o tal vez no hay nadie de todos modos que te ayude. Entonces, o lo cuentas tú, que ya dijimos que contarlo tú con tu reloj es complicado, porque es fácil perder la secuencia del tiempo, te lo prometo que sí, puede parecer muy fácil, pero en el momento que estás tú metido dando la reanimación es muy complicado. Entonces, o lo cuentas tú en tiempo, o algo que se recomienda, que es, a mí me parece muy sencillo, que solo requiere de práctica, es contar los ciclos de reanimación. Los ciclos de reanimación lo que nos dice es lo siguiente. Si tú estás dando reanimación, ahorita yo me voy a meter a la secuencia de compresiones y ventilaciones, de 15 compresiones y 2 ventilaciones, 15, 2, 15, 2. Cada vez que tú le das 15 compresiones y 2 ventilaciones, ¿sí? Me tienes que entender, y tú llevas el ritmo de ventilación y compresiones, que cada ventilación va a durar más o menos un segundo que tú le das al paciente, y le estás dando las 100 compresiones a esa velocidad correcta. Cuando tú llevas 5 de estas secuencias de 15-2, 15-2, 15-2, cuando llevas 5 de estas secuencias,
Normalmente andas por más o menos 1 minuto de tratamiento. ¿Me entiendes? Lo digo, lo vuelvo a decir. Tú le das 15-2 una vez, 15-2 otra vez, 15-2 otra vez, y le das 5 ciclos de estos, entendiendo que cada ciclo es uno de 15-2, hacer 5 ciclos de 15-2, 5 equivale a 1 minuto. ¿Qué te dice esto? Que si tú puedes contar 5 ciclos, llevas 1 minuto, y como lo que te interesa son 2 minutos, entonces vas a tener en 2 minutos 10 ciclos de 15-2, contándolos. ¿Cómo te recomiendo yo que los cuentes? Lo primero, especialmente si estás, si no lo estás haciendo solo, si estás con otra persona, que la otra persona está ventilando la vía aérea y tú estás compresionando el tórax. Okay. Lo primero es que la persona que compresiona sirve muchísimo para mantener el orden de la reanimación, que esté contando. No tiene que gritar los números de las compresiones, pero es ir contando para que la otra persona, tú vas compresionando y vas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Qué pasa cuando tú vas por el 11, por decirte algo así? Bueno, pues la persona que está en la vía aérea, que te está oyendo, fácil, o sea, cuando tú llegas en el 10 o en el 11, ya empieza a decir su cabeza, uy, ya me va a tocar ventilar, entonces debo de asegurar mi vía aérea, debo volver a recolocar la vía aérea como es de manera correcta, asegurarme de hacer el sello, prepararme para ya ventilar. Eso es lo que pasa cuando tú estás manejando las compresiones y cuentas. Facilitas que la persona que está en la vía aérea lo pierda menos tiempo y esté preparada de una manera más adecuada para dar las próximas ventilaciones. ¿Ok? Entonces lo primero que yo te digo es que siempre cuentes. Eso ayuda un montón en la reanimación. Y entre más personas haya en la reanimación, contar y el hablar en voz alta ayuda un montón. No digo gritar, insisto, pero hablar en voz alta ayuda un montón para que todos estemos en la misma jugada. Ahora, lo que yo te voy a recomendar para contar tus ciclos, porque de eso es lo que estábamos hablando, recuérdate, contar tus ciclos, es, como ya habíamos dicho, que cuentes cada una de las compresiones, ¿verdad? Pero al final de las compresiones, en lugar de decir el número 15, digas el número de ciclo. Lo explico. Yo estoy dando las compresiones, entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y en lugar de decir 15, diga 1. Lo voy a hacer otra vez con el segundo ciclo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Imagina que ya en 10, 11, 12, 13, 14, 3. O sea, le estás diciendo a la persona que va a ventilar, fantástico, ya llevo las 15 compresiones, prepárate, ya te toca ventilar cuando voy por el 11 o como sea. Y además tú estás contando tus ciclos. Entonces la otra persona también sabe cuántos ciclos van, todo el mundo sabe cuántos ciclos van. Este es el primer ciclo, el segundo ciclo, el tercer ciclo, el cuarto ciclo, el cinco ciclo, o sea, va 1 minuto. No nos detenemos en el minuto, ¿te recuerdas? Nos detenemos en el segundo minuto. Sexto ciclo, 7 ciclos, 8 ciclos, 9 ciclos, 10 ciclos. En el momento de 10 ciclos ya todo el mundo entiende, cuando sabemos esto, van 2 minutos aproximadamente de parada. Y si nadie ha estado contando el tiempo, porque estamos hablando de reanimación básica, donde probablemente no tenemos mucho, a veces ni siquiera contar el tiempo podemos, 10 ciclos, fantástico, nos da y nos dice, van aproximadamente 2 minutos de reanimación, deberíamos de detenernos en este momento y valorar si el paciente tiene respuesta respiratoria o tiene respuesta cardiovascular. Entonces con esto hemos ido por todos los pasos, los decimos una última vez. Paso número 1, dilos tú. Paso número 1, seguridad. Paso número 2, estado de conciencia. Siguiente, pedir ayuda. No se te olvide pedir ayuda. Siempre es vital activar el sistema de urgencia. Y aquí empiezan a pedir ayuda, ¿verdad? Siguiente, abrir la vía aérea, valorar si respira. Si no respira, ¿qué toca? Pues ventilar. 5 respiraciones de rescate al inicio, que al menos ¿cuántas deben de expandir? Al menos 2. Muy bien. Después de eso, vas a ver los pulsos centrales.
si no tiene pulsos centrales o menos de 60, compresiones, cuál es el lugar anatómico, la línea media, el tercio inferior del esternón, muy bien, cuál es la meta de profundidad, al menos un tercio, y no pasarse de la mitad, muy bien, cuál es la meta de velocidad, 100 compresiones por minuto, ok. Después de eso, ahora que toca, reevaluar algo que es muy importante. ¿Qué pasó con la llamada al sistema de urgencias? ¿Verdad? Asegurarte que se hizo. Y si no se ha hecho, entonces y estás solo, hasta te puede tocar detenerte. Mejor si no te detienes, por supuesto. Pero si te toca detenerte, te detienes lo menos posible y activas el sistema de urgencia. Sigues con la reanimación. ¿Cada cuánto vas a parar? Cada 2 minutos. Que lo ideal es que alguien cuente el tiempo, pero si no pueden contar el tiempo que dijimos, contar los ciclos, ¿verdad? Y contar los ciclos, eso puede ser 10 ciclos de 15, 2, es igual a 2 minutos. 10 ciclos de 15, 2 es igual a 2 minutos. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer en este momento acerca de reanimación RCP, la secuencia. Con este hemos terminado la primera parte de esta presentación. Sigue la presentación, pero ahora vamos a hablar de las maniobras de desobstrucción de la vía aérea, que también nosotros lo sometemos a como parte del RCP básico.